Hola a todos los queridos seguidores del canal de Linda. Hoy quiero compartir con ustedes una historia profundamente emotiva que tiene que ver con un momento de gran desafío en la vida de Linda. Apenas se enteró de la triste noticia de su pérdida. Luna, una amiga muy cercana y siempre a su lado, no dudó ni un segundo en visitarla y brindarle su apoyo incondicional. Aunque Linda atraviesa un dolor físico y emocional tremendo, el cariño de sus amigos y seguidores ha sido una fuente vital de fuerza para ayudarla a superar este difícil momento. Esas pequeñas acciones, como el simple hecho de estar presente, tienen un poder enorme. Gracias a ellas, Linda se siente amada y no sola en un momento tan vulnerable. Si tú también aprecias a Linda, acompáñame a enviarle tus mejores deseos. Un me gusta o una suscripción al canal también son formas maravillosas de brindarle el apoyo que necesita para que pueda recuperarse pronto y regresar más fuerte que nunca. Desde que Linda fue ingresada en el hospital, Luna no ha dejado de preocuparse por su amiga. Cada día espera ansiosa noticias del hospital, pero no puede evitar sentirse intranquila. Aunque ha intentado mantenerse calmada, la idea de ver a Linda sola, enfrentándose al dolor en el hospital, la desbordaba. Tras varios días de reflexión, Luna decidió que ya no podía quedarse quieta. Tenía que ir a casa de Linda a conocer su situación, y si era necesario, ofrecerle toda la ayuda que pudiera. Con determinación, Luna empezó a preparar todo con esmero. Pensó en llevarle un pequeño obsequio, algo que demostrara su cariño y apoyo en este momento tan difícil. Recordó que a Linda le encantaban las frutas frescas, especialmente aquellas llenas de vitaminas. Así que Luna decidió ir al mercado cercano donde siempre compraban juntas frutas frescas durante sus tardes veraniegas. Era el detalle perfecto para mostrarle a su amiga cuánto le importaba. Con paso firme, Luna se dirigió al mercado. La atmósfera era animada, llena de voces de compradores y vendedores. Las tiendas rebosaban de frutas brillantes y jugosas en una paleta de colores vibrantes. Luna comenzó a elegir con cuidado cada pieza, asegurándose de escoger las más frescas y sabrosas. Encontró naranjas de un color dorado radiante, manzanas rojas y jugosas, y peras dulces y suaves. Cada fruta era un símbolo de su cariño, y Luna estaba segura de que a Linda le encantarían no solo porque eran deliciosas, sino también porque serían buenas para su salud mientras se recupera. Recorriendo los puestos, Luna seleccionó lo mejor de cada uno y las fue colocando en su cesta. Cada fruta era una expresión de su amor, una forma de que Linda se sintiera menos sola y más tranquila en este momento tan complicado. Luna sabía que su amiga estaba atravesando una etapa difícil y no había nada más valioso que el apoyo y la solidaridad de los amigos verdaderos. Con la cesta llena, Luna organizó las frutas con esmero, queriendo que todo estuviera perfecto para que Linda pudiera sentir la sinceridad y el cariño detrás de cada detalle. Ahora, aunque seguía preocupada, sentía una paz interna. Aunque no sabía exactamente cómo se encontraba Linda, estaba decidida a no dejarla enfrentar la tristeza sola. Estaría a su lado, dispuesta a apoyarla en cada paso de este difícil proceso, porque son amigas, porque siempre han caminado juntas. Con la cesta en mano, Luna comenzó a caminar por el sendero que la llevaría a casa de Linda. El camino no era largo, pero en ese momento cada paso parecía más pesado. Alrededor, el paisaje familiar comenzaba a cobrar vida, cada esquina, cada casa le resultaba cercana. Pero hoy todo parecía distante. Solo el camino y sus pensamientos ansiosos la acompañaban. Sus pasos se apresuraban deseando llegar pronto para saber cómo estaba Linda y si todo estaría bien. Finalmente Luna llegó a la casa de Linda. Se detuvo frente a la puerta, respiró profundamente y con voz firme llamó: «Linda, ya llegué». Su voz resonó por todo el lugar, pero no hubo respuesta inmediata. Un leve sentimiento de preocupación invadió a Luna, preguntándose si Linda estaba bien. Después de un momento, la puerta se abrió lentamente y Linda apareció en el umbral, quieta, con una mirada que reflejaba cansancio y algo de distancia. Sin embargo, al reconocer a su amiga, una ligera sonrisa se dibujó en su rostro y rápidamente la invitó a pasar. Luna entró y en cuanto cruzó el umbral pudo sentir la atmósfera pesada y silenciosa en la casa.
Miró a Linda, que estaba sentada en un rincón con la mirada perdida, como si no estuviera prestando atención a nada en particular. Luna se acercó y se sentó junto a ella, suavemente preguntando: «Te busqué por toda la casa y no te encontraba. ¿Qué ha pasado? Me preocupas mucho». Linda no respondió de inmediato, sino que quedó en silencio mirando por la ventana, como si estuviera sumida en sus pensamientos. Tras un largo rato, Linda finalmente levantó la mirada y con voz vacilante empezó a hablar. «Hay algo que es muy difícil de decir, y no sé cómo contártelo, pero...». Luna la miró con ternura, tomó su mano suavemente y la animó. «No te preocupes, cuéntame lo que sea. Estoy aquí para ti, no tienes por qué temer». Al escuchar las palabras de consuelo de su amiga Linda, sintió que una gran carga se aliviaba dentro de ella. Respiró hondo y con lentitud comenzó a contar. «He perdido al bebé. Fue un accidente, un descuido». Las palabras de Linda fueron un golpe inesperado para Luna. No podía creer lo que acababa de escuchar. El sentimiento que invadió a Luna en ese momento era indescriptible, como si el cielo se desplomara sobre ella, y el silencio que llenó el espacio la hizo sentir como si el mundo hubiera dejado de girar. Miró a Linda y vio la tristeza reflejada en sus ojos, una mirada profunda que le partió el alma. Linda bajó la cabeza. Sus hombros temblaban levemente, como si tratara de escapar del dolor y la impotencia que la invadían. Luna no sabía qué decir. Al mirar a Linda sentía que su corazón se apretaba. No podía creer que después de todo lo que había esperado, la verdad fuera un dolor tan grande para su amiga. Ahora entendía por qué Linda había estado ausente en los últimos días y todo se volvía claro. Luna sentía una gran tristeza por Linda, pero también comprendía que su amiga necesitaba tiempo para enfrentar lo que había sucedido. Linda no dijo nada más, solo permaneció allí en silencio, como si estuviera luchando por contener sus emociones. Luna podía ver la tristeza en sus ojos, la fatiga y la soledad que su amiga estaba llevando en su corazón. Linda siempre había sido una persona fuerte, capaz de superar las adversidades de la vida, pero ahora se encontraba frente a un dolor tan grande que solo ella podía comprender. Luna respiró profundamente, intentando mantener la calma. No quería que Linda se sintiera aún más sola. Con voz suave le dijo con ternura: «Lamento mucho escuchar esto. Has pasado por mucho, pero recuerda que siempre estaré aquí a tu lado. Sé que es difícil, pero lo superarás. No estás sola en esto». Linda levantó la mirada como si quisiera decir algo, pero vaciló. Mordió su labio y asintió ligeramente. Las palabras de Luna llegaron como un bálsamo suave, aunque no podían sanar todo el dolor. Al menos le ofrecían consuelo y compañía. Linda sintió la sinceridad en cada palabra de Luna, y eso era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Luna continuó con calma, pero con calidez. «Vas a superar este momento. Sé que todo parece abrumador, pero tienes a tus amigos, a tu familia, y estamos aquí para apoyarte. Juntas vamos a salir adelante. Todavía tienes mucho por vivir, no dejes que este dolor te venza. Todo mejorará con el tiempo». Linda permaneció en silencio, como si estuviera procesando las palabras de Luna. La miró a los ojos y percibió la calidez y la sinceridad en sus palabras. Realmente lo que Luna le decía le daba fuerzas, le recordaba que no estaba sola. En los días pasados, Linda había tratado de enfrentarse a todo por sí misma, pero ahora comprendía que no podía seguir guardando su dolor en silencio. Necesitaba abrirse, compartirlo con alguien, y Luna era la amiga en quien más confiaba. Sin embargo, Linda no podía ocultar el dolor que la embargaba. Cada vez que pensaba en lo que había perdido, en todo lo que había vivido, no podía evitar que la tristeza la invadiera. A pesar de su esfuerzo por mantenerse fuerte, el dolor seguía allí como una herida profunda que no lograba sanar. Se sentía agotada no solo por la debilidad de su cuerpo, sino por el sufrimiento en su alma, como si ya no tuviera fuerzas para seguir enfrentando lo que había sucedido. Luna entendió todo esto. No podía esperar que Linda olvidara el dolor de inmediato. Sabía que la recuperación no solo era física, sino también emocional, y eso tomaba tiempo.
Así que se quedó junto a ella sin decir nada más, solo compartiendo el silencio y el dolor. No apresuró a su amiga, no le obligó a abrir su corazón de inmediato, simplemente se quedó a su lado porque sabía que a veces lo más valioso era estar ahí en silencio para que el dolor se aliviara un poco. Después de un largo rato, Luna se levantó, sonrió suavemente y dijo: «Me voy ahora, pero recuerda que siempre estaré a tu lado. Te deseo una pronta recuperación, sé que lo lograrás». Linda la miró sintiendo un calor en su corazón. Asintió y en voz baja dijo: «Gracias, Luna». La historia no terminó allí, pero Luna sabía que hoy había logrado al menos aliviar un poco el dolor de Linda. Aunque su amiga seguía triste, al menos sabía que no tenía que enfrentar su sufrimiento sola. Y con esas palabras de ánimo, Linda tendría la fuerza para seguir adelante, para superar los momentos difíciles que aún le esperaban. Luna salió por la puerta, pero antes de irse se detuvo y miró a Linda por última vez. Un intercambio de miradas sin palabras, pero con todo el significado en sus ojos. Luna esperaba que Linda pronto se recuperara su fortaleza y siguiera adelante con su vida. Từ khi Linda nhập viện, Luna đã không ngừng lo lắng về tình trạng của bản thân. Mỗi ngày tôi đều chờ đợi những tin tức từ bệnh viện, nhưng trong lòng không thể ngừng bồn chồn. Dù đã cố gắng mà kiên nhẫn, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Linda nằm trong bệnh viện một mình, với một nỗi đau, Luna lại không thể bình tĩnh được. Vì vậy, sau nhiều ngày suy nghĩ, Luna quyết định không thể nói thêm nữa. Cô sẽ đến nhà Linda, tìm hiểu tình hình và chắc chắn sẽ giúp đỡ cô ấy nếu cần thiết. Luna cẩn thận mọi thứ kỹ càng. Cô nghĩ đến việc mang theo một món quà nhỏ để thể sự quan tâm và động viên Linda trong giai đoạn khó khăn này. Cô nhớ rằng Linda rất thích ăn trái cây, nhất là những loại tươi ngon và vitamin. Điều này khiến Luna nghĩ đến việc hỗ trợ ở đó, nơi có những gian hàng trái cây tươi mới. Đó sẽ là một khoản hỗ trợ động tinh thần lớn. Bước chân về phía bắc, cô chỉ cần thêm